jugar en esta computadora. Bien, ahí comenzamos a grabar, le doy la bienvenida a Química y Laboratorio 1. ¿Sí? La temática de esta semana que vamos a ver es sobre tabla periódica de los elementos. Creo que la alumna Bárbara Bucas también tenía para poder grabar con una aplicación. Le pido que por favor, si puede utilizarla, si ya queda grabada la clase esta también, en el caso de que llegue a fallar esta grabación. ¿Sí? Yo ya no tengo esa aplicación. Uy, Bárbara, la borraste. Bueno. Sí. Ay, no me di cuenta, perdón. No, está bien. Acá dice que está grabando, ¿sí? Ok. Así que creo que... Sí, ahí está, ahí estoy grabando. Bien. Tabla periódica de los elementos. Para abordar la tabla periódica de los elementos hay que ir un poquito para atrás, ¿sí? Ustedes recuerden que la tabla periódica, bien, forma parte de una construcción colectiva que a lo largo de la historia, antes de justamente elaborar la tabla periódica, lo que necesitamos hablar un poquito es de las configuraciones electrónicas que fue hace 2 clases anteriores, si no mal no recuerdo. Y hablábamos de modelos atómicos. ¿A este modelo, a cuál les suena a ustedes? Al de Bohr. Al de Bohr, sí, exactamente. Al de Bohr. ¿Sí? Exactamente, porque tiene los niveles bien marcados. Fíjense que tienen. En el caso del sodio, tenemos 2 electrones en el primer nivel. ¿Ustedes se acuerdan cómo era la configuración electrónica? Sí. Para el caso del sodio tenemos 11 electrones. Esos 11 electrones los ubicábamos en lo que denominamos 1s2. Después, ¿qué más? 2s2. 2s2, perfecto. 2s2. 2 y 2p6. 2p6. ¿Y 3s cuánto? 3s. 1, ¿sí? ¿Recuerdan por qué? Tenemos 11. Entonces, fíjense, si yo cuento todos los electrones, tenemos esos 11. Tengo 2 en el primero, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, completando el segundo, y en el tercer nivel, un solo electrón, ¿sí? Justamente como dice la configuración electrónica. Hay 2 en el S, 8 en el nivel 2, que es 2s2 y 2p6, y uno solo en el nivel 3, ¿sí? Lo mismo pasa con el cloro que Sí, tenemos. yo tengo una consulta. ¿Sí? En el caso de para las configuraciones electrónicas, cuando se pone todo, va 2P así en la escala, por ejemplo, si tengo uno suelto, ¿puedo volver y poner 1S o es necesario poner el numerito que le continúa solo, digamos? No entendí una pregunta. Claro, Decime un ejemplo, a dice ver. uno es, por ejemplo, que en los subniveles dice 1S2, 1S, 2S, 2P y así va elevado. Sí, claro. En el caso que quede uno solo, siempre va según la escala, por ejemplo, si termina en 11, como dijo usted, ¿se le Sí. puede poner al final el 1S o es el que representa, el que Claro, seguiría el consecutivo? el último acaba 3s1, porque en el nivel 3 tenés un orbital s y tiene un solo electrón. ¿Por qué tiene un solo electrón? Porque justamente necesita llegar hasta 11. Si vos tuvieras magnesio Perfecto. en vez de sodio, magnesio es 12, entonces es 3s2, sería completo. Y si vos te pasás, ya Claro. pasarías al 3p1, ¿sí? Claro. ¿Vamos? Ahí está. Muchas gracias. No, por favor. Bien, tenemos el cloro y tenemos el argón. ¿Sí? Argón 18, cloro 17. Bien. Bien, esto es un poquito lo que estuvimos viendo. ¿Se acuerdan la regla de las diagonales? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Siempre de atrás para adelante voy arrancando, ¿no? Fíjense que acá lo tenemos casi completo. Se los puse acá completo. Bien, y nosotros ya estuvimos haciendo que para las configuraciones electrónicas, lo que tenemos es que el átomo, ¿sí? Z, recuerden que es la cantidad de protones que tenemos, y si el átomo está neutro, si es isoelectrónico, tiene la misma cantidad de protones que de electrones, ¿sí? Vamos a decir que si tiene 3 protones va a tener 3 electrones. ¿Cómo se ubican esos electrones? 1s2, 2s1, ¿sí? Fíjense, si tengo que hacer las cajas cuánticas, la primera caja cuántica corresponde a 1s2, y la segunda caja cuántica corresponde al 2s1. Una de las preguntas que vi ahí, que había un par de conflictos, es ¿cuántos electrones desapareados tiene? Cuando hablamos de electrones desapareados, necesitamos hacer las cajitas cuánticas, porque en este caso yo me doy cuenta que este spin está desapareado. ¿A qué se le denomina desapareado? Es cuando no tienen justamente los dos orbitales, el número cuántico spin. ¿Se acuerdan que el spin puede ser más un medio menos un medio? Que correspondía a esta flechita, o para arriba o para abajo.
En el caso del litio, fíjense que tiene un electrón desapareado, ¿sí? Si hacemos el berilio, es 1s2, 2s2, las cajitas cuánticas se completan, ¿ven? Vamos al caso del boro, tenemos un electrón desapareado. Vamos al caso del carbono, tenemos 2 electrones desapareados. Vamos al caso del nitrógeno, 3 electrones desapareados. Vamos al caso del oxígeno, ¿sí? Acá tenemos 2 electrones desapareados, ¿sí? Esto es lo que hace referencia cuando tenían cuántos electrones desapareados tenemos, ¿sí? Bien. ¿Por qué estamos explicando esto de configuración electrónica si el tema del día justamente es la tabla periódica, ¿sí? Porque la configuración electrónica determina las características químicas específicamente de los elementos, ¿sí? Y físicas también. ¿Por qué hablamos de eso? Y porque cómo va a reaccionar un compuesto va a depender de cuántos electrones tenga en su último nivel. ¿Por qué es tan importante el último nivel? Porque cuando nosotros realizamos, ¿sí?, una unión química, esa unión química se produce entre los electrones del último nivel. Por eso hinchamos tanto los cocos y decimos realicen la configuración electrónica. ¿Cuál es la configuración electrónica externa? Porque a partir de eso va a determinar cómo se va a unir ese compuesto, ¿sí? Y la tabla periódica, al ser justamente la que representa a todos los elementos de una forma ordenada, ¿sí? Y en este caso, cada grupo corresponde a características similares o muy parecidas en el mismo grupo, es que en la tabla periódica la configuración electrónica también se hace presente. ¿Por qué? Porque si yo me voy al grupo 1, ¿sí?, del hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio, ¿sí? ¿Lo ven ahí? En el grupo 1, fíjense que todos terminan en S, vamos a S1. decir. S1, 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 S1. ¿En qué va a variar que sea 1S1, 2S1, 3S1, 4S1, 5S1, 6S1 y Periodo. 7S1? Justamente, si ahí lo dijo alguien, es el periodo. El periodo lo que me va a marcar es el nivel energético, o sea, el número cuántico principal. Si está en el periodo 1, va a ser 1. Si está en el periodo 2, va a ser 2. ¿Sí? Si está en el periodo 3, va a ser 3 y así sucesivamente. Entonces, el periodo me va a marcar a mí, ¿sí?, el número cuántico principal. ¿Qué significa esto? El tamaño o la dimensión que va a tener ese átomo en el espacio, ¿sí? Y el nivel de energía, ¿no? Por ende, el nivel de energía. Ahora, si yo me ubico de este lado, el grupo 1 y el grupo 2, ¿sí?, estos se llaman el grupo de los S. ¿Por qué? Porque este va a terminar, como dijimos ahora, S1, 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 S1. En cambio, en el grupo 2, ¿sí?, va a terminar en S2. Entonces, el berilio, si ustedes se fijan, tiene configuración electrónica externa 2S2. El magnesio 3S2. El calcio 4S2. El estroncio 5S2. El bario 6S2. Y el radio 7S2. ¿Sí? ¿Entiendes? Yo no entiendo. Marina. No entiendo eso del segundo periodo, porque uno es el segundo periodo, eso es lo que no entiendo. Mira, estamos diciendo que justamente por cada grupo, ¿sí?, en cada grupo van a tener características similares. ¿A qué se debe esta característica similar? A la cantidad de electrones que tiene en su última órbita, vamos a decir, o orbital, ¿sí? Todos los que están en el grupo número 1, ¿sí?, todos los que están en el grupo 1, van a tener un solo electrón en su último nivel, ¿sí? Todos van a tener un solo electrón. Lo que va a variar es la dimensión. El periodo lo que a mí me da es el tamaño, vamos a decir, ¿sí? El tamaño del orbital. Entonces, a medida que yo voy bajando de periodo, el orbital va creciendo. Por eso va a tener como terminación 1S1, o 2S1, o 3S1, o 4S1, o 5S1. ¿Se entiende? Sí. Entonces, lo que me da a mí el periodo es lo que nosotros decimos el número cuántico principal. ¿Qué es el número cuántico principal? El tamaño del orbital y la energía. ¿Sí? Entonces, todos los que están en el grupo 1 van a tener un solo electrón. Ahora, si pasamos al grupo 2, ¿sí?, todos los del grupo 2, ¿sí?, tienen 2 electrones en su último nivel. Y afecta lo mismo que afecta al grupo 1. Si está en el periodo 2, va a ser 2S2. Si está en el periodo 3, va a ser 3S2. Si está en el periodo 4, 4S2. ¿Sí? Si está en el periodo 5, 5S2. ¿Se entiende? Perfecto. ¿Para qué se los digo, chicos? Porque esta es una facilidad que yo les estoy dando a ustedes
para ya identificar, ustedes si agarran la tabla periódica, buscan el elemento, y ya con buscar el elemento, ya ven grupo, periodo, ya saben cuántos electrones hay en el último nivel. Y ya saben, porque es lo más importante, más allá que tenemos la configuración electrónica completa, lo importante acá es saber cuánto hay en el último nivel, ¿sí? Porque vuelvo a repetir, es lo que va a reaccionar, ¿sí? Bien. Esto no afecta de igual manera a todos los grupos de la tabla periódica, ¿sí? Solamente afecta a los representativos. ¿Cuáles son los representativos que nosotros decimos? Grupo 1, grupo 2, y estos, los de transición, no los tocamos, y vamos directamente al grupo 13 o 3A, que es la familia del boro, se le llama, ¿sí? Bien. Acá, si ustedes observan, ¿sí? Si ustedes observan, acá ya no son los S. Estos grupos Son P. son P, exactamente, ¿sí? Y estos, justamente estos grupos van a coincidir con su grupo de denominación antigua. Si ustedes ven, ¿vieron que dice 13 o 3A? No sé si ustedes tienen la tabla periódica ahí a mano. Dice Sí. 13 o 3A. ¿Por qué dice 13 o 3A? Sí, 13 o 13, exactamente. Bien. Ese 13 es la nomenclatura actual, que es la nomenclatura UPAC, que va del grupo 1 al 18. Pero antiguamente a los representativos, con una clasificación europea, se los dividía en grupos A y en grupos B. Los B son todos los elementos de transición, y los A son los elementos representativos. Los representativos es grupo 1, grupo 2, y del 13 al 18. ¿Sí? Si vamos con la nomenclatura vieja, la europea, nos va a servir justamente porque vamos a decir que el boro tiene 3 electrones, ¿sí? En el nivel 2. Y en el nivel 2 tenemos 2s2, 2p1, ¿sí? Entonces, si ustedes van al boro, van a ver que su configuración electrónica es 2s2, 2p1, ¿sí? ¿Lo ven? Sí, sí. Bien, fíjense que lo mismo le pasa al aluminio, pero con 3. 3s2, 3p1. ¿Sí? Ujú. Lo mismo pasa con el galio. El galio lo que tiene es que se mete en el medio el 3D. Sería 3p10, 4c2, 4p1. Pero fíjense que todos tienen 3 electrones en su último nivel. ¿Sí? Lo mismo va a pasar con los grupos del carbonoide, que es el grupo del carbono, ¿sí? Fíjense que tiene 4 arriba, y entonces su configuración electrónica es 2s2, 2p2. Entonces en su último nivel tiene 4 electrones. ¿Sí? Bien. Y así pasa, chicos, y podemos ir hasta los halógenos, a los gases nobles del grupo 18, ¿sí? Pero es lo mismo. Y después tenemos estos de acá en el medio, ¿sí? Que son los grupos 3D. Esta regla que yo les dije recién, que facilita, ¿no? Visualmente cuántos electrones hay, no se aplica para los elementos de los de transición. ¿Por qué no se aplica a los elementos de transición? Porque tienen en su último nivel el D. El D lo que tiene es que tiene mucha cantidad de electrones y muchas veces tiene mayor cantidad de energía que el nivel siguiente, que el número cuántico siguiente. Por eso no se aplica esta regla para los del medio ni para los de abajo, o sea, los de transición y transición interna, ¿sí? ¿Queda claro, chicos? Esto no es algo que ustedes tienen que saber de memoria, sino que es algo que yo les estoy dando a ustedes para facilitar la realización de la configuración electrónica, ¿sí? Este es como un Profe, truquito. Sí. perdón, yo tengo una consulta de eso. En el trabajo práctico número 5 tuvimos que hacer la configuración electrónica de la plata, y la configuración electrónica externa de la plata a mí me daba que el último era 4D9. Y Claro. cuando voy a la tabla tabla. periódica dice 4D10. Y no sabía si lo estaba haciendo mal y lo No. conté 1000 Miren, veces. nosotros vamos a hacer en líneas generales, siempre vamos a realizar, ¿sí?, la configuración electrónica respetando las reglas que yo le di al principio. Hay 5 elementos que no respetan esta regla. Que ¿por qué no la respetan? Son por cuestiones energéticas, básicamente, porque tiene más energía el orbital siguiente que el anterior. Entonces se hace como una inversión y no se completa, digamos, un nivel y se pasa directamente al otro. ¿Por qué se da eso? Por cuestiones energéticas, simplemente por eso. Ustedes tienen que pensar que siempre los átomos buscan la estabilidad, ¿sí? Y para buscar la estabilidad es lo mismo que le pasa a todos los elementos que están dentro de los que son transición y transición interna, ¿sí? Completan un nivel inferior al que deben completar y saltan al siguiente, ¿sí? Perfecto, gracias. Bien. Bueno, cerramos esto, ¿sí? Entonces, chicos, recuerden que en la relación que vamos a tener entre la tabla periódica
Y la configuración electrónica es muy cercana. ¿Por qué? Porque sabiendo el lugar que yo tengo en la tabla periódica, sé cuál es la configuración que va a tener, o cómo va a terminar aproximadamente, ¿sí? Si está en el medio termina en D, si está en el grupo 1 y 2 termina en S, si está del grupo 3 al 18 termina en P, ¿sí? Y los de abajo, los actinios y lantáneos, también denominados tierras raras, tienen terminación F, ¿sí? Fíjense que está marcado acá, 4F, 5F, ¿sí? Después lo que tenemos es que cada uno de los grupos tiene un... Ah, me estoy salteando. Bien. ¿Esto puedo pasar a la siguiente? Sí. Bien. Acá lo que tenemos, chicos, es lo que se denomina, eso anótenlo en algún lado, la formación de iones. Iones, sin H, ¿eh? ¿Cómo suena? Iones. Esta formación de iones, ¿sí? Los iones, ¿cuándo aparecen los iones? Y cuando ustedes tienen una sustancia y la colocan en una solución acuosa, por ejemplo, ¿sí? Y que el compuesto se desarma. ¿Dónde pasa generalmente? Con la sal. Vieron que la sal es sólida, es cristalina, ¿sí? Es dura, tiene altos puntos de fusión y altos puntos de ebullición. Pero si ustedes la colocan en agua, ¿qué va a pasar? Se diluye. Bien, se diluye. En este caso lo que vamos a decir, el término más correcto es se disocia. ¿Sí? ¿Qué se disocia? Una carga positiva con una carga negativa. Lo mismo le ocurre al fluoruro de litio. ¿Sí? ¿Qué es esto? Si yo tengo litio y flúor, ¿sí? Estos elementos se van a combinar, pero cuando se combinan, lo que ocurre es una transferencia de electrones, ¿sí? Fíjense, el litio, si ustedes lo buscan en la tabla periódica, ¿qué número atómico tiene? 3. 3. 6. ¿Sí? Fíjense que se lo marca acá, 3. Entonces, si hago la configuración electrónica, digo 1s2, 2s1. Entonces, dibujo 2 electrones en el primer nivel y un electrón en el segundo nivel, ¿sí? Entonces lo que yo tengo acá son los 3 electrones. Y en el caso del flúor tengo 9, ¿sí? Entonces como completo, 1s2, 2s2, 2p5. Entonces tengo 2 y 2 son 4 y 5 son 9. Tengo los 9 electrones. ¿Cómo los ubico? 2 en el primer nivel y fíjense que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 electrones en el último nivel, ¿sí? Acá lo que yo tengo es que tengo un elemento que es no metal y otro elemento que tengo acá que es claramente metal, el litio del flúor, ¿sí? Lo que ocurre acá cuando reaccionan es una transferencia de electrones, ¿sí? Esto lo vamos a ver bien detallado la clase siguiente, no esta. ¿Por qué ocurre esto? Si ustedes buscaron, si ustedes pudieron hacer, como dijeron casi todos, pudieron hacer las tareas, las actividades de tarea, van a ver que tienen diferente energía de ionización, ¿sí? ¿Qué significa? Que el flúor tiene mucha fuerza para robar electrones y el litio tiene poca fuerza para atraer sus electrones. Entonces lo que va a pasar es que si este elemento tiene mucha energía, le roba el electrón, ¿sí? Al robarse el electrón, ¿sí? Vamos a pasar a la transferencia de electrones, ocurre acá. Fíjense cómo queda el litio, ¿sí? El litio queda con 2 electrones, quiere decir que perdió un electrón, ¿sí? Y una carga positiva. Perdió un electrón, sí, ahí lo apagamos. Perdió un electrón y fíjense, queda con una carga positiva. Y esto es lo que muchas veces cuesta un montón asimilarlo. ¿Qué cosa? Que tengo una carga positiva. ¿Por qué tengo una carga positiva y no una carga negativa? Si lo Porque perdió. se dio. Se dio Bien. y se Porque, carga. bien ahí, porque se dio. Pero ustedes tienen que pensar acá, ¿qué es lo que se dio? Un electrón. ¿Y el electrón qué carga tiene? Negativa. Excelente. Negativa. Entonces, perdí una carga negativa, por eso se acerca a la positiva. O sea, vieron que nosotros decimos que el átomo está neutro porque tiene la misma cantidad de protones que de electrones, ¿sí? Sí. Pero ahora esto se desbalanceó. ¿Por qué? Porque tengo un protón más que electrones, ¿se entiende? Por eso se coloca este símbolo más. Por dos motivos. Porque perdí una carga negativa y porque ahora tiene una carga positiva además, porque no está balanceado, ¿sí? Por eso, y esto se le llama, fíjense, catión litio, ¿sí? Catión litio. El catión litio justamente es que perdió un electrón, por eso tiene una carga positiva. Y a diferencia, tenemos el flúor, ¿sí? Que el flúor, ¿qué es lo que pasó? Ganó un electrón. Ganó un electrón. Fíjense que la configuración electrónica pasó 2s2, 2p5 a 2s2, 2p6. Acá ya puse el electrón que ganó y le agrego esta carga negativa. Esta carga negativa significa que ganó una carga negativa. ¿Entienden? Y a esto se le denomina anión flúor. ¿Sí?
¿Lo pudieron anotar en algún lado esto, chicos? Sí. ¿Sí? Chicos, esto es sencillo, ¿eh? Sencillo ahora en la parte de que lo vemos así escrito. Se complica un poco a la hora de hacer ejercicios porque uno tiene que pensar detenidamente qué es un catión, qué es un anión. Si perdió el electrón, tiene una carga positiva, entonces es un catión. Ahora, si ganó el electrón, ¿sí? Tiene una carga negativa además, por eso tiene el simbolito menos arriba, ¿sí? Ah, ok. Y entonces por eso justamente se lo dice anión flúor, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahora? Sí. Sí, entonces cuando pierde un electrón se pone positivo y cuando el otro gana se le pone un menos, Negativo. un negativo. Sí, porque vos Ok. lo que podés pensar dos cosas acá. ¿Qué se está perdiendo? ¿Qué se está ganando? Que es una carga negativa. O cómo quedan balanceadas las cargas, ¿sí? ¿Qué cargas? La del protón y la del electrón, porque siempre decimos que estamos neutro acá, ¿sí? Sí. Bien. Una de las cositas que le voy adelantando, que también lo vamos a ver la clase que viene, es la estabilidad de los átomos, ¿sí? Los átomos en líneas generales, ¿vieron así como había una excepción de la plata? También hay excepciones para esta regla que les voy a decir. El átomo en líneas generales para estabilizarse necesita 8 electrones en su último nivel, ¿sí? Generalmente. Hay excepciones. ¿Cuáles son las excepciones? Los primeros elementos, por ejemplo, el litio, porque el litio se estabiliza con 2 electrones en su último nivel, ¿sí? Otra de la regla que dice, que está en la misma línea, es que la estabilidad se va a adquirir, ¿sí? Adquiriendo la estructura electrónica del gas noble más cercano. Si ustedes van al flúor, ¿sí? Se fijan que al lado, ¿qué gas noble tiene el flúor? Neón. El neón. Y el neón, fíjense que tiene un electrón de más, y acá justamente lo adquirió, ¿sí? Un electrón de más. Si ustedes van al caso del litio, que tiene 3, ¿sí? Si restan 1, ¿cuál es el gas noble más cercano? Helio. El helio. ¿Y el helio cuántos Helio. electrones tiene? 2. 2. ¿sí? Dos. Entonces lo ven acá, justamente tiene 2 electrones en su último nivel. ¿Bien? Eso igual, no se preocupen, lo vemos más detallado en la clase que viene. Pero ya les voy adelantando que la mayoría de los elementos tiende a adquirir 8 electrones, ¿sí? Compartiendo, cediendo. Hay distintas formas, que lo vamos a ver la semana que viene. Bien, avanzamos. Bien, acá tenemos lo que se denomina familias, ¿sí? Bueno, dice Ana García que le anda mal internet y se va. Bueno, después te mandamos la grabación si sale todo como corresponde. Bien, las familias de la tabla periódica. ¿A qué se llaman familias? A cada uno de los grupos, ¿sí? Muchas veces se los llama por el nombre que está arriba, pero en estos, por ejemplo, en este caso son los alcalinos. Estos se llaman alcalinos térreos. Y acá se le llaman familias de qué? Del elemento que está primero. Si ustedes van al grupo 3, el primero es el escandio. Entonces se llama familia del escandio. Familia del titanio, familia del vanadio, familia del cromo. Bueno, y así sucesivamente. Acá pasa lo mismo. También se le puede llamar familia del boro, familia del carbono, familia del nitrógeno, familia del oxígeno. Este se llama halógeno siempre y gases nobles, ¿sí? Pero fíjense que tiene otro nombre, se llama térreos, carbonoides, nitrogenoides, calcógenos, halógenos, que son justamente las características que tienen. Este power, chicos, yo creo que se subió, se tendría que haber subido ya, porque ahora menos cuarto tenía que subirse la clase más el material al Classroom. Llegó. Sí, genial. Y después tenemos acá las tierras raras, que son los lantánidos y los actínidos. ¿Sí? Se les llaman tierras raras porque son difícil de encontrar porque se sintetizan. Y se llama familia de lantánidos y actínidos porque se ve que los primeros elementos, tanto el 57 como el 89, el 57 que es lantánidos y el 89 que es actínido, todo ese grupo reacciona de la misma forma, ¿sí? Son muy similares, es parecido a lo que es el grupo. ¿Bien? Sí. Bien, genial. Esto simplemente, chicos, es todo lo que estamos viendo hoy es informativo. ¿Cuáles son los más importantes, los más trascendentes que ustedes tienen que saber sí o sí? Alcalinos térreos. Halógenos, gases nobles. Justamente los dos de las últimas puntas, de una punta y la otra, el grupo 1, 2 y 18. ¿Por qué? Porque son justamente los que más utilizamos a la hora de las reacciones. ¿Sí? ¿Bien? Bien. Perfecto. Lantínidos y actánidos muy pocas veces lo utilizamos, salvo cuando tenemos que explicar energía nuclear, que vemos el tema del uranio, cómo reacciona, pero después prácticamente lantínidos y actánidos en secundaria se usan muy poquito, ¿sí? Después mucho se utiliza metales. Hay una división. La división más grande de la tabla periódica es metales y no metales, que la división justamente la tenemos acá, entre el boro y el aluminio,
hay como una escalerita, si ustedes ven con la tabla periódica, que después cae. ¿sí? Sí. Ahí ustedes van a ver justamente, la primera clasificación que yo tengo es metal, no metal. Y después, ¿qué otra clasificación tengo en la tabla periódica? Hay dos grupos y periodos. Grupo el alcalino terrio, ¿sí? Los carbonoides, nitrogenoides, esas son las distintas clasificaciones que tenemos. ¿Bien? Genial. Ujú. Bien, y acá ya vamos con las propiedades periódicas. No sé si alguno de ustedes quiere comenzar a hablar o quiere decir, o si no, esperen, cortamos acá, ahora vamos a dejar de transmitir. Ahí, supongo que se guardó. Hizo un cortecito. ¿Sí? A ver acá. Bien. Entonces, ahora a partir de esto, lo que yo le voy a hacer es otra votación que necesito que hagan, ¿sí? Vamos a ver si quedó o no quedó. Bien. Ustedes ahora le colocan OK y vamos a ver si... Si vamos bien ahora, vayan contestando. Somos 22, chicos. Bien, perfecto. Bien, bastante bien, bastante bien. Chicos, tenemos la pregunta número 1, ¿sí? Es si ustedes pueden relacionar la configuración electrónica con toda la periódica, que eso tiene que ver con los grupos, los periodos, la cantidad de electrones. Bien. Ahora dice, el flúor comúnmente en solución forma. Ustedes recuerden que el flúor es un elemento que tiene mucha fuerza. Al tener mucha fuerza, es el que más fuerza tiene en la tabla periódica, generalmente arranca los electrones. Entonces, forma generalmente, ¿qué forma? Anión. Anión, exactamente, una carga negativa, porque arranca el electrón, ¿sí? Y después tenemos que los metales, que es justamente el otro lado, como el litio, en el caso del litio, que tienen muy poca fuerza a la hora de atraer electrones. Entonces, ¿qué es lo que va a formar? Cationes, sí, generalmente tiende a ser, se llaman electropositivos, le llaman, porque tienden a formar justamente elementos positivos, ¿sí? Profe, disculpe, se lo escucha muy bajito, ¿puede ser? Sí, puede ser, a ver ahí. No sé, Ahí sí. ojalá ese es el problema. Bueno, finalizo la votación entonces. Yo lo escuchaba muy bajito, por eso. No, está bien, me tiene que avisar porque si no yo no tengo ni idea. Igual, lo importante ahora es la pantalla. Voy a compartir pantalla. Nuevamente, volvemos a la pantalla, chicos. Estamos en esta. Bien. Ay, no dice. Propiedades periódicas. Acá este es el momento en el cual ustedes se tienen que lucir. ¿Qué era el radioatómico? ¿A qué hace referencia? ¿Idea? No hay idea. Hablo yo, si no. No. ¿No? No, Bueno. yo no lo describí eso. Bueno, No sé por qué no lo describí. claro, hay muchos que no describieron y que yo les dije después, traten de ampliar. Bien. ¿Puede ser la distancia que hay entre el núcleo y el orbital? Excelente, Mary, ¿no? Sí. Bien, Mary. Es la distancia que hay entre el núcleo y el último electrón, vamos a decir, o el último orbital, ¿sí? Esto hay que tener presente de que se mide, bueno, después les explico cómo se mide, pero es la distancia, el tamaño que va a tener, básicamente, ¿sí? La distancia que va a tener del núcleo hasta el último electrón. ¿Y cómo varía esta propiedad, chicos? Varía de esta manera, ¿sí? Decrece para este lado. ¿Qué significa? Que uno de los átomos más pequeños que vamos a tener va a estar acá, al lado del flúor. Y uno de los átomos más grandes que vamos a tener está acá, justamente al lado del cesio o el francio, ¿sí? Que tenemos que estaría faltando acá. Entonces, fíjense cómo decrece. A esto se le llaman propiedades periódicas. ¿Por qué se le llaman propiedades periódicas? Porque varían, ¿sí? De acuerdo a cómo me voy moviendo dentro de la tabla periódica. Entonces, si yo me muevo, si ustedes tienen una tabla periódica a mano y tienen nitrógeno y oxígeno, ¿no? ¿Cuál de los dos tiene mayor radio atómico? Y el Nitrógeno. oxígeno. Nitrógeno y oxígeno, es el 7 y el 8. El nitrógeno. Bien, chicos, bien, Eliana, fíjense que el nitrógeno está antes que el oxígeno. Y yo digo que de acá para allá decrece, o sea, se va a achicar, Ah, cierto. está más corrido para acá.
Ahora, si ustedes tienen que medir el oxígeno y el azufre, ¿cuál de los dos tiene mayor radio atómico? Y el oxígeno. El azufre. El azufre, porque para abajo crece, ¿sí? Ah, al revés lo Bien, dije. estaba al revés, sí. Bien, estamos, estos chicos, estos son ejercicios muy comunes que se dan en segundo de físico-química, es qué elemento es más grande que otro, cuál tiene mayor radio atómico, sí, esto es una actividad muy común que se da en secundaria, ¿sí? ¿Cómo lo vemos? No me doy cuenta yo. Porque vos tenés que es una propiedad periódica, entonces se modifica a medida que vos te movés. Si vos te movés de izquierda a derecha, Sí. el radio atómico disminuye. Ahora, si vos te movés de arriba hacia abajo, el átomo aumenta, ¿sí? El radio atómico. ¿Se entiende? Entonces, vos lo que tenés que hacer es simplemente comparar la posición. Si vos tenés flúor y tenés litio, ¿cuál de los dos va a tener mayor radio atómico? ¿El flúor o el litio? Y el litio. ¿Por qué el litio? Porque está más corrido al lado de la izquierda, ¿sí? Ahora si tenés que comparar el litio y el potasio, fíjate, como esto crece, esta propiedad crece para abajo, entonces si está más abajo posicionado en la tabla periódica, el potasio va a tener mayor radio atómico. ¿Sí? Perfecto. ¿Vamos bien? Sí. Después tenemos la electronegatividad, ¿sí? La electronegatividad varía al revés que el radio atómico. ¿Qué significa? Que aumenta de izquierda a derecha y aumenta de abajo hacia arriba. Esto hace que el elemento con mayor electronegatividad que tenemos en la tabla periódica es el flúor, que está marcado con rojo, que tiene una electronegatividad de 4, ¿sí? Y el elemento que menos tiene electronegatividad, lo tenemos acá abajo, es el francio, ¿sí? Que tiene una electronegatividad de 0,7. ¿Sí? Entonces va a variar otra vez. La pregunta es, aumenta ahora de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Si ustedes tienen el flúor y tienen el yodo, que el yodo se encuentra más o menos por acá, ¿cuál de los dos tiene mayor electronegatividad? El flúor. El flúor porque está más arriba, exactamente, ¿sí? Ahora, si ustedes tienen el boro que se encuentra acá y el berilio que se encuentra acá, ¿cuál de los dos tiene mayor electronegatividad? ¿El boro? El El boro. boro porque está corrido más para este lado. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Y pasa lo mismo, si tengo boro que tengo acá y galio que está acá, por ejemplo, ¿cuál de los dos tiene mayor electronegatividad? El boro porque está más arriba, ¿sí? La electronegatividad varía igual que la afinidad electrónica, ¿sí? Que la afinidad electrónica es la fuerza con la cual el átomo arranca un electrón de otro compuesto, ¿sí? Y después tenemos otro que es el carácter metálico. ¿Se acuerdan ustedes cuáles son las características de los metales? Y que son, que conducen el calor, todas esas. Bien, exactamente, sí, es una propiedad. Son buenos conductores del calor. ¿Qué más? La electricidad. De la Que electricidad, muy bien. reflejan también como La es eso, luz, eso. sí, exactamente, brillan, es el brillo metálico característico. ¿Qué más? Son dúctiles, son maleables, y acá podemos agregar otra característica más de acuerdo a su configuración electrónica, que tienden a formar cationes, son electropositivos se les llama. ¿Qué significa? Que tiende a perder el electrón, ¿sí? Y el carácter metálico también es una de las propiedades periódicas que varía, fíjense, de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. Entonces esto hace que el francio, por ejemplo, que lo tengo acá abajo, tiene mayor carácter metálico que el litio, que lo tengo acá arriba, ¿sí? ¿Puedo pasar esta? Sí. Bien, perfecto. Las propiedades periódicas entonces tenemos electronegatividad, electropositividad, radio atómico, afinidad electrónico, potencial de ionización y carácter metálico. Estas son como las 6 propiedades periódicas. ¿Cuál se ven? Generalmente se ve la electronegatividad, el radioatómico, ¿sí? Y el carácter metálico, ¿sí? Cuando ustedes ven uniones químicas, lo que ven es el potencial de ionización también, que es la fuerza con la cual se arrancan los electrones, ¿sí? Tenemos estas 4. Bien. Después, una de las actividades que ustedes tenían que realizar era una línea de tiempo con
los distintos aportes científicos que hubo cuando se intentó clasificar la tabla periódica, ¿sí? Entonces acá tenemos justamente los principales que tenemos acá que estuvieron intentando clasificar. Esto generalmente también se vuelve a dar en segundo de físico-química, en donde se muestra la historia de la clasificación de los elementos en la tabla periódica. ¿Por qué? Porque justamente hacemos hincapié en que la ciencia es dinámica, que cambia, ¿sí? Que justamente no es estática ni tan rígida, sino que justamente depende siempre del contexto en el cual estamos para ver cuáles son los avances científicos que tenemos, ¿sí? Entonces, acá lo que pueden justamente explicar son las distintas hipótesis con las cuales se empieza o se intenta clasificar los elementos en la tabla, ¿sí? Bueno, acá tenemos los distintos aportes, que eso la mayoría lo hizo bastante bien, así que no hay drama. Lo que sí, la línea de tiempo, fíjense que yo les di unas aplicaciones para poder hacerla, traten de usarla. La idea siempre es tratar de usar el recurso que les ofrezco. Profe, yo la traté de usar, pero están todas en inglés. A mí me pasó lo mismo. En mi caso yo no entendí cómo hacerla. A las chicas que se les pone en inglés, ¿se fijaron? Porque a mí me pasó que también estaba en inglés, pero Google a veces te tira arriba una pestañita para que pases de idioma a la página y te la traduce directamente. Sí, yo intenté y no. Sí, yo tampoco. En todo caso, bueno, ahora les hago un videito de cómo hacerlo, les busco un videito para que lo puedan hacer, ¿sí? Para hacer punto por punto de cómo hacerlo. Porque la realidad es que las líneas de tiempo se utilizan un montón, no tanto en ciencias naturales, sino más en ciencias sociales. Pero en la medida que podamos meter este recurso y que los chicos lo puedan hacer, está bueno porque se copan mucho a la hora de hacerlo. Yo estuve investigando, profe, de las aplicaciones que usted nos dio, me fijé cómo eran más o menos y la hice escrita porque no me salía hacerla en la aplicación, pero yo le saqué una foto Bueno, y se la junté al archivo. Bueno, Ah, entonces yo lo Jessica, hice yo creo como que te mandé a preguntas. vos de decir si por favor podías usar la aplicación. Porque los que me lo mandaron bueno. así escrito, les mandé ahí en adjunto, le dije, por ok. favor, intentar También. utilizar la aplicación. Sí, sí. Bueno, Ok, estas son ok. las triadas de Dobereiner, en las que empezó justamente a clasificarlos de acuerdo a cómo iban reaccionando, ¿sí? Que eran semejantes. Si ustedes se fijan, en la tabla periódica está uno debajo del otro. Litio, sodio y potasio está uno debajo del otro porque justamente la característica es similar porque su configuración electrónica es similar, ¿sí? Bueno, lo mismo pasa con el azufre, el selenio y el telurio. Bien. Después tenemos las octavas de Newland, ¿sí? Porque ¿qué pasa? A medida que empiezan a aparecer más elementos, como que las configuraciones se empiezan a hacer flojas en cuanto a la teoría que estaban manejando, ¿sí? Se denominan también cambios de paradigma acá porque estamos cambiando justamente el sistema de clasificación. Porque tenemos las octavas de Newland, ¿sí? Las octavas de Newland se las relacionan con las octavas musicales, ¿sí? Y bueno, ya tenemos acá la clasificación de Mendeleev, ¿sí? Y después tenemos acá una de las últimas actualizaciones, si ustedes se fijan en su tabla periódica, en 2015-2016, se bautizaron estos elementos que tenemos acá, ¿sí? Estos elementos tenemos acá, que decía un unitrio, un unquadio, un unpentio, y así, ¿sí? Actualmente ya tienen nombre y justamente acá tenemos una tabla más actualizada en la cual tenemos todos los nombres, ¿sí? El encargado, recuerden, de colocar los nombres a los elementos es la IUPAC, la Unión Internacional para la Química Pura y Aplicada. Una de las cosas que siempre se tiene en cuenta, eran 5, pero me estoy metiendo ahora en un brete. Tiene que ver, los nombres tienen que ver con el lugar donde se pudo haber encontrado, puede ser por las características físico-químicas, pueden ser en honor a algún científico, ¿sí? O puede ser también por el país en el cual se encontró, o también por una propiedad química que ellos tengan. También hace referencia a veces a los dioses, ¿sí? Entonces ahí aparecen un montón de elementos. Yo igualmente a la clase de hoy le adjunté el origen del nombre de cada uno de los elementos de la tabla periódica. ¿Hace falta estudiarme todo? No, no hace falta estudiarse todo el origen, pero sí más o menos saber alguno, ¿no? Bien. Los más fáciles, ¿no? Pueden facilitar los más fáciles que no hay ningún problema. No sé, a ver... Cobre, que viene de cuprum, ¿sí? Justamente una parte de isla de Chipre. Bueno, germanio, que hace honor a Alemania, de Germania. El mercurio, el dios Mercurio, ¿sí?
hay diferentes características que tienen. Después hay algunos que están relacionados con el color, ¿sí? Otros con las características físico-químicas. Ahí yo les puse un listado completo de todos los elementos, ¿sí? Y acá lo que tenemos, vieron que recién hablamos, bueno, que esta es como la socialmente aceptada tabla periódica, vamos a decir, ¿no? Pero tenemos también, ¿sí? Esta que tenemos acá, que es otra forma de tabla periódica. ¿Qué pasa? Hay como una corriente contraria a esta clasificación. ¿Por qué? Porque dicen que como que es estática y no le da continuidad a los elementos. ¿Vieron que yo hoy les dije cuál es el elemento que está anterior al litio? Y algunos tardaron, dudaron. ¿Y anterior cuál sería? El helio, que está acá, porque tengo color para atrás. Bueno, con esta tabla periódica lo que yo doy acá es una idea de continuidad de los elementos. Si ustedes se fijan, tengo el hidrógeno, tengo acá, el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio y el francio, igual que el grupo 1, entonces este corresponde al grupo 1. Acá tenemos el grupo 2, ¿sí? Y acá, fíjense, aparecen los de transición, ¿sí? Transición interna, esto tenemos transición interna acá, pegamos toda la vuelta, seguimos pegando la vuelta y de acá llegamos al grupo 13. ¿Cuál es el Profe, 13? esta es la tabla que está ordenada según los números atómicos, ¿no? Todas están ordenadas de acuerdo al número atómico. Lo que tenemos acá son Claro. distintas disposiciones. Estas disposiciones se dice que es como una tabla más pedagógica porque le da continuidad a todo lo que son los elementos dentro de la tabla periódica. Fíjense que se arranca por el hidrógeno y el circulito, en vez de estar, vieron que nosotros saltamos como una tabla de una punta a la otra cuando pasamos del hidrógeno al helio. Acá está pegado. Hidrógeno, helio, litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, neón. ¿Ven? Entonces como que voy desenroscando y voy avanzando en la tabla periódica, vuelvo y sigo avanzando. Como que le da continuidad a esto, ¿sí? Yo se las quiero mostrar para Es que... como la misma problemática que hay también con los mapas, cuando se dice que son chatos y que no son... Que no representan las dimensiones, claro. Claro. Exactamente, es lo mismo. El tema de acá es que esto lo que dice es que es como una tabla más pedagógica. El tema es que se complica a veces comprenderla. Después de esta, tenemos esta también, que es similar también, ¿sí? Empieza justamente con la continuidad. Fíjense, tenemos hidrógeno, helio, pega toda la vuelta, y va al boro, al carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, ¿sí? Sodio. Igualmente también están ubicadas por grupos, ¿sí? Bien. Esto es simplemente para mostrarles que existe otra forma de clasificar, ¿eh? ¿Se me cortó internet? No. Acá, tenemos la otra que tenemos acá, ¿sí? Que también es parecida, fíjense. Y después tenemos pensando en lo que viene, ¿sí? Que esta sería la actividad que vamos. Para ampliar la información de lo que son las clasificaciones y la historia de la tabla periódica, tenemos que temas de química general, EUDEVA 135 a la 158. Este libro es el que le subí yo en la parte de material. Está el libro completo, pueden seleccionar ahí. Si ustedes lo tienen, sería una genialidad. Profe, yo lo quise buscar en internet y no me dejaba ver una sola parte nada más. Yo lo tengo, pero no coinciden las páginas, porque es viejo. Ah, porque puede ser la edición. Esta edición re vieja. Igualmente, esta edición es justamente clasificación periódica, se llama. Así que, o historia de tabla periódica, algo así. Buscás por el índice y lo vas a encontrar. Sí, sí. Este de realizar línea de tiempo, la mayoría ya lo hizo, ¿sí? Y después, del grupo elegido tienen que buscar información de sus elementos y realizar una infografía para el viernes que viene, ¿sí? Y la infografía tiene que estar en el muro. ¿En qué muro? En un Padlet. Ah, eso tiene que abrir y no abrir, ¿sí? Bueno, ahora para hacer la infografía yo les voy a subir un documento que son tips para realizar infografías y les voy a dar las páginas en las cuales se hace la infografía, ¿sí? Para eso justamente les voy a dar un documento de apoyo. Y el Padlet es como un muro virtual, que en ese muro virtual, ¿sí? Ustedes lo que van a hacer simplemente es subir. Bien. Pauso acá la grabación porque la clase estaríamos cerrando acá, ¿sí?